Sobre el altar te entregaste, roto cual pan, perdido cual vino, maravilloso rescate. Dios les bendiga, sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Es un gusto y una alegría que nos puedan estar acompañando hoy, viernes 14 de marzo, en este estudio diario de la Palabra del Señor. Y como siempre es un gusto y una alegría poder estudiar juntos la palabra. También les agradecemos a cada uno sus comentarios, el que nos escriban nos alienta mucho y en la medida de lo posible vamos a estar contestando lo más pronto sus comentarios. Les invitamos a que nos sigan escribiendo, a que nos escriban desde donde nos escuchan, que nos escriban si tienen alguna petición de oración, algún comentario, alguna duda. Nosotros con todo gusto les vamos a estar contestando, vamos a estar orando por ustedes, vamos a estar ahí para apoyarles. Les invitamos también a que puedan compartir estos devocionales para que sea de bendición a más personas. El estudio de hoy lleva por título Obediencia paciente, estando en Juan 21 del 1 al 14. Así dice la palabra del Señor. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Obediencia paciente. El día de hoy nos encontramos con ese pasaje que es bastante interesante, como Jesús es misericordioso con sus discípulos a pesar de que ellos se desesperaron. Y es esta cuestión: la obediencia paciente no es en ocasiones, no es una obediencia lineal. ¿Por qué lo digo? Tenemos este ejemplo, y de estos ejemplos nosotros podemos aprender mucho. ¿Para qué? Para poder obedecer de la mejor manera. Y es que nos dice el verso 1: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Dice que era el mar de Tiberias, o mejor conocido también como el mar de Galilea. Pero cuando Juan escribió el Evangelio, posiblemente ya se le conocía como el mar de Tiberias. Entonces nos dice el versículo 2 que estando juntos Simón Pedro, Tomás el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos, o sea, eran un total de 7 discípulos los que estaban allí presentes, y la mayoría que previo a estar con Jesús se dedicaban a la pesca, pues obviamente estaban esperando a Jesús. Estaban en esa espera porque ya lo habían visto 2 veces, de lo que se nos registra en el Evangelio de Juan, y ellos sabían que Jesús los iba a comisionar para algo. Pero no estaban seguros de qué es lo que iba a pasar. No estaban seguros de cómo debían de proceder. Y es que esa es la cuestión. Dios nos comisiona, pero nosotros luego no sabemos cómo actuar. No sabemos cómo proceder. Y eso se vuelve un impedimento para nosotros. Se vuelve algo complicado. ¿Por qué? Porque no nos acercamos a la fuente. Es más, decidimos actuar de una manera no es pecaminosa.
eso lo debo de aclarar, pero sí focalizando nuestra mirada en nuestras actividades. Nos desviamos de ese versículo cuando dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y también cuando nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Nos afanamos de más. Empezamos a preocuparnos por todo lo que debemos de hacer. Empezamos a hacer todo lo posible para resolver nuestras situaciones y no buscamos el reino de Dios y su justicia. Y eso es algo que le pasó a los discípulos. Dice el versículo 3, Simón Pedro les dijo, vamos a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Posiblemente ellos ya estaban cansados, estaban desesperados, ellos estaban preguntando, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a proceder? Jesús nos dijo previamente que así como el Padre le había enviado, así los había enviado Jesús a ellos, a los discípulos. Pero, ¿qué debían de hacer? Ellos debían de esperar, ellos debían de ser pacientes, ellos debían de ser obedientes, pero decidieron regresar a sus actividades anteriores. Y vemos que ellos no pescaron absolutamente nada en esa noche. Comentaristas mencionan que quizás esa experiencia fallida de los discípulos era algo necesario en la vida de ellos. ¿Para qué? Una lección del Señor sobre la incapacidad de los discípulos de volver a sus vidas anteriores. Y eso, ¿cómo lo podemos ver? Tampoco sacar de contexto este pasaje, pero vemos que si el Señor nos ha llamado a su gracia, nos ha llamado a la salvación, no podemos regresar a nuestra vieja vida. No podemos regresar a nuestras antiguas prácticas, sino que debemos de ser pacientes, debemos de ser obedientes en lo que el Señor nos ha llamado, en esa profesión de fe, en este camino. Y nos dice que en versículo 4, cuando ya iba amaneciendo, porque pescaron toda la noche, eran pescadores experimentados, obviamente sabían que en la noche era el mejor momento para pescar y eran siete discípulos, 7 amigos, 7 compañeros, pues obviamente iban a estar tranquilos, en compañía el uno del otro. Entonces nos dice que iba amaneciendo y se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y eso es algo muy característico de las apariciones que Jesús hizo en estos 40 días a sus discípulos y a más personas, que estos no le conocían al principio, pero voy a basarme en lo que dice en Lucas. Estas personas experimentaban algo, un ejemplo, un deseo ardiente, como dice en Lucas 24, 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y eso es algo que sucede inclusive hoy en día. Nadie puede acercarse a Jesús sin que Él se le revele primero. ¿Cómo? A través de la Biblia, a través de un instrumento humano, en ese caso nosotros que somos enviados a predicar. Pero cuando Jesús en su misericordia ocupa instrumentos humanos para predicar su palabra, para que personas que no conocen escuchen el Evangelio, empiezan a tener este deseo, empiezan a tener este anhelo, esta curiosidad. ¿Para qué? Para que Jesús les sea presentado. Y es en ese momento en el que Jesús les pregunta, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos le respondieron no. Y Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces echaron y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces vemos acá la obra sobrenatural de Jesús, vemos su gran poder, su gran misericordia, y ellos que fueron obedientes. Ellos no le preguntaron, extraño, ¿tú qué haces acá? No, ellos escucharon, ellos lo consideraron y dijeron, va. Me parece correcto, vamos a intentarlo. Nos parece correcto, eran 7. Entonces dice el verso 7 que aquel discípulo a quien Jesús amaba, o sea, Juan, quien escribió el Evangelio, le dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro. Y cuando oyó que era el Señor, dice que se ciñó en la ropa porque se había despojado de ella. En esa actividad de la pesca, se despojan de la ropa, se quedan en taparrabos prácticamente. Y dice que se volvió a vestir, se echó a la mar y, característico de Pedro, impulsivo, empezó a nadar hacia la orilla. Y los otros discípulos, prácticamente, yo voy a ver qué es el Señor y ustedes traigan los peces.
dice que los discípulos llevaron en la barca los peces que no distaban de la tierra, sino como 200 codos, aproximadamente 90 metros, y dice que al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y un pan. El Señor misericordioso les preparó el desayuno. Sabía que estaban ellos frustrados, que estaban cansados, que estaban desesperados, que estaban impacientes, que estaban quizá ideando muchas cosas, que estaban inciertos. Y el Señor en su misericordia les prepara el desayuno. ¿Se imaginan un desayuno preparado por el Señor? Wow. El Señor nos invita todos los días a estar en comunión con Él. El Señor todos los días nos invita a buscarlo, a refugiarnos en su palabra. ¿Para qué? Para que podamos tener ese alimento espiritual. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y ese pan de vida lo encontramos en la Biblia. Y dice que Jesús les pidió que llevaran los peces a donde estaban las brasas para que pudiesen preparar algunos. Subió Simón Pedro, sacó la red a tierra llena de grandes peces y eran en total 153 peces, y aun siendo tantos la red no se rompió. Vemos que estos datos nos sirven para conocer que Juan era un testigo ocular de todos estos sucesos, y dice el verso 12 que Jesús les dijo, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? ¿Por qué? Porque sabían que era el Señor. Porque ¿quién más iba a hacer esta cosa? ¿Quién más iba a tener misericordia de los pecadores? ¿Quién más iba a tener misericordia? ¿Quién más tiene ese amor? ¿Para qué? Para predicarle a personas que no quieren escuchar. Solamente Jesús, que ha obrado en los corazones de aquellas personas que han creído en Él. Y nos dice el verso 13, vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Era la tercera vez que se presentaba delante de ellos en el Evangelio de Juan, registrado en el Evangelio de Juan. Pero ¿qué aprendemos de esto? Desarrollar nosotros una fe paciente. Nosotros nos impacientamos todos los días por el tráfico, porque los trámites luego no salen, por las dificultades en nuestro trabajo, por las personas que nos encontramos en el día a día, por X o por Y nos empezamos a desesperar. Pero el Señor nos dice que un fruto que el Espíritu Santo, un resultado que el Espíritu Santo va obrando en la vida del creyente es la paciencia. Y esa paciencia es aquella que se basa exclusivamente en la verdad que está en el Evangelio. Vemos que el Señor en su misericordia encauzó a estos discípulos que querían regresar a sus viejas actividades. El Señor todos los días nos encauza, el Señor todos los días nos lleva a conocerlo, nos lleva a examinarnos. ¿Y qué es lo que hemos aprendido el día de hoy? De esa obediencia paciente. Esa obediencia paciente todos los días va disipando nuestras dudas. Todos los días va mostrando nuestra incapacidad al estar lejos de Jesús. Todos los días nos va mostrando la soberanía y la misericordia de Jesús. Todos los días nos va mostrando que debemos de ¿qué? De obedecerlo y buscarlo de todo corazón. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional el día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio. Por el altar te entregaste, roto cual pan, perdido cual vino, maravilloso rescate. Cristo Jesús.